Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios, economía y el mundo. El día de hoy nos llena de orgullo y mucha emoción presentarles a una invitada muy especial para todo el equipo de Day to Day. Ella cuenta con una maestría en Derecho Civil por la Universidad San Carlos, también una especialidad en Derecho Procesal Civil por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. También con una especialidad en Derecho Internacional Público por la Universidad del Valle de México y una licenciatura en Derecho por la Universidad Hispanoamericana. Les presentamos a la licenciada Luz María Baños Canales. ¿Cómo está, licenciada? Hola, muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en su programa. No me queda más que agradecer y valorar este gran trabajo que están realizando en conjunto. Y pues muchas gracias. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a usted, licenciada, por aceptar esta invitación. También estamos muy emocionados. Y pues bueno, vamos a comenzar. El tema del día de hoy es la ratificación del TEMEC. El próximo 1 de julio comienza una nueva etapa en las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. 25 años y medio después de que entrara en vigor ya el pasado Telecán, será sucedido ahora por el nuevo TEMEC. Un tratado de libre comercio procura el bienestar económico de las partes que se ven involucradas. También involucra temas económicos, políticos, sociales, medioambientales, en el cual intenta crear una zona de crecimiento económico. Desde su punto de vista, licenciada, ¿cuáles son los objetivos principales de la creación de un tratado de libre comercio? Hablar de los objetivos generales de un tratado de libre comercio no terminaríamos el programa, ¿no? Si nos enfocamos al Tratado de Libre Comercio con respecto a entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues son objetivos muy importantes. Deben de haber objetivos significativos y obviamente actualizados, ¿no? Es bien cierto que en 1994, cuando se firma el antecesor a este nuevo tratado internacional, pues no teníamos un avance en tecnología como lo tenemos hoy en día. Entonces, obviamente, los objetivos deben de ser dirigidos a una mejora entre los países que lo celebran. Debe de ser significativo y enfocado precisamente a la modernización, a las nuevas tecnologías, a las normas de origen. Este nuevo tratado tiene objetivos muy importantes porque nos está hablando de temas que en el anterior no se tocaban ni existían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El acceso al mercado agrícola, por ejemplo, es un objetivo muy importante de este nuevo tratado. La propiedad intelectual, que durante tantos años ha sido manoseada, ¿no? Por el sector público y por el sector privado, ahora como que le ofrecen una protección mucho más importante. No dejamos atrás el comercio digital, que en aquel entonces, como lo comentaba, no existía, y ahorita el comercio digital necesita una mayor fuerza, una mayor reglamentación. Los servicios financieros, que hoy en día son un objetivo base de este tratado internacional, también es muy importante el tema que están abarcando los países con respecto a este financiamiento. Por supuesto, el ámbito laboral, ¿no? En donde Estados Unidos en un momento dado nos acusaba, ¿no? Del abuso y violación de las normas laborales. Bueno, si bien es cierto, no nos va a permitir el acceso a sus fábricas, tampoco a sus maquiladoras, bueno, también México se tiene que disciplinar en ese sentido. Acordémonos que las normas jurídicas en ciertas materias, sobre todo en nuestro país, pues están muy deficientes, ¿no? Este tratado nos provoca como un objetivo, pues a regularizar todas esas normas en ese sector laboral. ¿Qué decir del ámbito automotriz, ¿no? Es muy excelente, ese es como que nuestro objetivo base de ese tratado para México. Yo creo y considero que sería la columna vertebral del tratado para México, ¿no? Lo que es el ámbito y la materia de automotriz, para mí es muy importante y sería uno de los objetivos básicos para equilibrar la economía de México y más sobre esta situación de la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Conforme a lo que menciona la licenciada, es importante conocer que un tratado de libre comercio genera una apertura comercial y asimismo una mayor integración del país a la economía mundial, siempre y cuando también la negociación sea un éxito.
Recordemos que la negociación se hace por los gobiernos de los países interesados. Previo a la negociación, se llevan a cabo acercamientos informales en donde se busca un intercambio entre los países. El gobierno siempre debe consultarle a los distintos sectores sociales para ver si existe ese interés en iniciar el Tratado de Libre Comercio. Los países también llevan a cabo reuniones o bien llamadas rondas de negociaciones, en donde se discute y se acuerda el texto que contendrá el Tratado de Libre Comercio. Esto puede llegar a durar de 1 a 4 años dependiendo de las capacidades de los países para encontrar acuerdos, a lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Para usted, licenciada, ¿qué tan difíciles son las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio? Pues difíciles no, complejos, ¿no? Yo le llamaría complejos. Difíciles no creo. Yo creo que la complejidad estriba precisamente en el estudio laborioso y profundo de cada tema a tratar en un tratado internacional. Entonces, obviamente, las negociaciones a través de ciertos plazos son necesarias, ¿no? Por eso se acuerda en un tratado internacional, porque hablamos nuevamente de la tecnología, de los avances, de la actualización, de las nuevas propuestas, ¿por qué no? Y de los nuevos objetivos para crearlos y modificar en cualquier momento un tratado internacional. ¿Qué quiere decir? Que una negociación no es difícil, es compleja. Lleva todo un proceso, se tiene que implementar un proceso, se tiene que implementar un procedimiento, negociaciones con puntos bien medulares, profundos en todo sentido, pues sobre todo por los puntos básicos que conlleva, ¿no? No nada más se trata de vender y comprar, de enajenar bienes, también se trata, como ya lo dije, de regir normas, disciplinas, lineamientos, instrucciones, porque sobre eso se basa un tratado internacional. Y podríamos hablar, entre otras normas, pues aparte de las laborales, por supuesto las ambientales, que es un problema que a nivel internacional interesa muchísimo. O sea, no se pueden enfocar los países únicamente a hablar de enajenación de bienes, de traslado de servicios, sino también de normas ambientales, de medicamentos. Imagínense de qué sirve negociar una compra-venta de bienes y servicios cuando una pandemia nos va a atacar como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, se deben de negociar muchísimos puntos, entre otros, pues obviamente un impacto económico que beneficie a todos los países involucrados, ¿no? También un comercio estabilizado y obviamente cuidando todos los detalles de todas las clasificaciones de comercio que existen, virtuales, digitales, de comunicaciones. También las negociaciones se basan mucho en salarios. Es importante, aparte del punto económico, pues el punto de pago por factor humano, por mano de obra, ¿no? Por movimientos de procesamiento en cuanto a bienes, ¿no? A productos. Obviamente siempre siempre van a existir las disputas entre los países, ¿no? Que es lo que más ataca para poder ratificar un tratado internacional. Esas situaciones de resistencia, ¿no? Por los representantes de cada país, porque hay una resistencia. Finalmente, quien celebra el tratado, pues es un representante de mucha gente, que de alguna forma también va a involucrarse subjetivamente en cuanto a sus intereses personales. O sea, por más que queramos no darle importancia a ese punto, sí depende mucho de quién está al frente del país para poder llevar a cabo esas negociaciones. O sea, es muy importante. No es lo mismo Barack Obama, bueno, el anterior presidente, perdón, que ahorita el presidente que rige Estados Unidos, por ejemplo. O no es lo mismo hablar de un partido político que rige a México con otro partido político que actualmente está rigiendo al país y que tiene intereses personales indudablemente que se tienen que negociar. Entonces, son muchísimos factores, las cláusulas especiales contra la firma de tratados internacionales con otros países. O sea, entonces yo no le llamaría difícil, ¿no? Yo le llamaría complejo. O sea, complejidad en cuanto al tiempo, al territorio, a las circunstancias, a las personalidades que intervienen, entre otros factores. Pero difícil no lo creo, ¿no? Así es, licenciadas. Se vuelven complejas, ya que, como usted bien lo menciona, se den los intereses, en este caso de las tres partes, tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, tienen que proteger hasta sus sectores fuertes, por así decirlo, que los llevará a un mayor crecimiento económico, para que no se vean vulnerables en la firma de un tratado.
Durante la semana, licenciada, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que gran parte de la recuperación de México se va a apoyar del nuevo tratado entre Estados Unidos y México y Canadá. Lamentablemente, durante las semanas pasadas se informó que México había salido del top 25 de los países más atractivos para la inversión extranjera directa, por lo cual ahora el gobierno de México tiene una gran tarea de trabajar con sector privado, trabajar con sector público para incentivar esa inversión, para que los sectores más fuertes, como lo es el agropecuario y como lo es el automotriz, trabajen de la mano para incentivar la creación de nuevos empleos, la exportación y precisamente hacer énfasis en la exportación, porque lamentablemente gran parte de nuestras operaciones de comercio exterior son la importación. Dicho todo esto, licenciada, ¿por qué es tan importante el TEMEC para México? Es muy importante porque recordemos que México ha hecho tratados, firmado tratados internacionales con más de 50 países, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? La estadística del 2019, del año pasado, sitúa a México en el número 48 de 140, ¿no? De los países con firmas de tratados internacionales más solventes de manera económica. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajamos para el día de hoy, para el 2017, 2018, 2 lugares. O sea, si hacemos un análisis estratégico de manera económica, política y socialmente, pues perdimos 2 lugares, pero también los países nos ven como un territorio muy importante en el sentido de que México va a firmar con una de las potencias más importantes a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que los países vecinos, ¿no? Y otros tantos, pues están atentos a los movimientos sociales y de firmas económicas con tratados comerciales con otros países, porque somos un territorio rico para invertir. O sea, no hemos perdido una esencia en cuanto a inversiones. Si bien es cierto, se ha descuidado un poquito la inseguridad, ahí depende mucho de la política y muchas veces los grandes empresarios y los grandes inversionistas pues traen toda una serie de protección personal. O sea, no tanto se preocupan por la delincuencia o grupos, no sé, organizados para delinquir, como ellos que ya están preparados para esa protección, porque compran seguros, se protegen de alguna forma. Siguen viendo a México como un territorio geográfico muy específico y muy importante para seguir invirtiendo. Aquí lo que pasa es que está involucrado el sector privado y qué bueno, porque el sector privado trae muchísimo estudio, trae muchísimas garantías. Entonces, le están dando esa pauta al sector privado para poder llamar, hacer programas, hacer invitaciones y que se les antoje, ¿no? A otros tantos inversionistas nacionales o extranjeros para poder asentar sus negocios en México, porque tienen un gran trampolín hacia Norteamérica, ¿no? Y más con la firma de libre comercio. Entonces, yo siento que es muy importante la firma de estos tratados, tratar un poquito de soltar esa oposición. Qué bueno que nuestro actual presidente tiene asesores excelentes, ¿no? Que le pueden dirigir en ese sentido, ¿no? Y que de alguna forma garantizan muchísimos beneficios con la firma de los tratados internacionales con otros países. Hay otro sector importante que es el que tiene ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será un buen momento por la pandemia, por la situación de los fenómenos naturales que están por venir? Sin embargo, también el grupo de empresarios tan preparados manifiestan que quien no arriesga, no gana. Y en esta vida, ¿no? Profesionistas o no profesionistas, conocedores o no conocedores, países o personas físicas, pues tenemos que arriesgar. Tenemos que arriesgar para saber si vamos a ganar o vamos a perder o vamos a quedar tablas, ¿no? Vulgarmente dicho. Y para eso precisamente están esas fragmentaciones de negociar. O sea, es importante reconocer que en un tiempo determinado, cada uno de los países que firmen un tratado internacional va a decir, no, hasta aquí. ¿Hasta aquí por qué? Porque mi Producto Interno Bruto no está funcionando como yo lo pensé, como lo planeé, como estaba programado.
Entonces, ¿saben qué? Es muy importante esperarme ese tiempo para retirarme con toda la frente en alto y buscar quizá la firma con otro país de un tratado internacional al mismo nivel o menos o de menor nivel, pero para tratar de equilibrar su economía. Entonces, para mí, en lo personal, este tratado es muy importante. Nos abre muchas puertas, nos permite arriesgarnos en inversiones, en asesoramientos, en importaciones, en exportaciones. Los cambios que se platicaron, la verdad es que son muy interesantes, dan una buena apertura a México. De hecho, México ha demostrado que en el sector automotriz, para importar y exportar, es un club, ¿no? Es un club bueno, ¿no? Es un territorio bastante generoso. Entonces, yo considero que es muy importante la firma de este tratado. Además, si lo analizamos y vemos todas las cláusulas, vamos a entender que está abarcando muchísimos factores, como las que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y también va a servir mucho para disciplinar al sector público y privado en nuestro territorio, que mucha falta nos hace. Entonces, para mí es muy importante. Yo creo que para el grupo de inversionistas del sector privado, así como lo han manifestado, también es importante, porque muchos, yo creo, ¿no? Según la estadística del 100%, ¿no? El 90% de inversionistas, capitalistas y empresarios están dando todo por este nuevo tratado internacional. Entonces, pues el 90% es muchísimo. O sea, yo no creo que personalidades tan preparadas, ¿no? Con tanto conocimiento en la economía, en la política, pues se vayan a arriesgar nada más porque sí, ¿no? Y eso es lo que a todos los demás nos debe dar esa seguridad y esa importancia. Hablando de esa importancia del TEMEC para México, debemos tener en cuenta que también hay ventajas y desventajas en un tratado. Las ventajas que encontramos en este TEMEC es un aumento al comercio. También vienen cláusulas anticorrupción, el aumento al salario de trabajadores y el colocar a México en una posición ventajosa a nivel global, en beneficio de los trabajadores y empresas nacionales. Garantizará también una estabilidad a los flujos comerciales y de inversión y como desventajas podemos encontrar que pueden llegar a surgir disputas, como usted lo comentó antes, disputas entre las naciones. Puede llegar también a bloquear el tratado dependiendo si los países están en una gran disputa. En caso de que alguna empresa quiera entrar a territorio mexicano, deberá pedir un permiso con las naciones para ver si están de acuerdo o si les beneficia en algo esa empresa, o bien si se les cerrarán todas las posibilidades de entrar al país, lo cual nos nace en la siguiente duda de si el TEMEC limitará a México en la creación de futuros tratados de libre comercio. Bueno, si hacemos un estudio en su contenido, vamos a encontrar que en el capítulo 32 de este tratado, pues sí establecen las naciones considerar las negociaciones con otros países sobre acuerdos comerciales. O sea, eso sí es muy importante. Eso está literalmente escrito, ¿no? Lo contiene el tratado en ese apartado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, ahí no está prohibiendo que los países que firman este tratado tengan que firmar otro tratado, o sea, se omitan la firma con otro país, con un tratado internacional, pero obviamente hay que interpretar el contenido y ahí el contenido es muy literal. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a reunirnos, si tienes una oferta, vamos a reunirnos, vamos a platicarlo, porque obviamente si a ti como país te conviene, vas a ganar, vas a cumplir objetivos, pues a mí también, ¿no? Porque somos una trilogía. Entonces, es lógico que en la firma de un tratado de este tipo, pues sí existan limitantes, pero en cuanto a un beneficio, ¿no? Por ejemplo, hablemos de China, ¿no? Es un tema muy importante ahorita con esta firma, ¿no? Y que en un momento dado es quien estaba deteniendo la ratificación por parte de Estados Unidos de este tratado internacional. Pero si lo analizamos, o sea, no es que nos prohíban que firmemos un tratado comercial con China. También es importante estudiar que China para México es un competidor, ¿eh? O sea, China para México es un país comercial competidor. ¿Qué quiere decir? Que si es un competidor directo, obviamente va a, ¿cómo se dice?, despreciar una inversión y también va a despreciar un tratado internacional, porque no le va a gustar someterse a las normas de México, ¿no? Como tal, o de Canadá, o de Estados Unidos. Entonces,
sí te limita, pero no te prohíbe, ¿no? Una cosa es limitar, que quede bien claro, y otra cosa es prohibir. Entonces, yo creo que el contenido, sí, yo estuve leyendo ese apartado, todo aquí, el capítulo 32, que es muy interesante, y no te prohíbe en ninguna de sus palabras, de sus letras, de sus lineamientos en párrafos, aparece una prohibición. Sí te limita, correcto, pero es porque se están cuidando los intereses económicos, sociales y políticos, y es muy válido en todo tratado internacional, es muy válido. Yo creo que para poder firmar un tratado internacional en materia comercial o cualquier otra materia, sí, y exista ya uno firmado, sí es muy importante una reunión urgente, una asamblea, ¿no? Entre los involucrados, pues más que nada para plantear los beneficios y las contras, ¿no? O sea, y si el 60%, o sea, más del 50%, que sería el 51%, eh, causa beneficios, segura estoy que van a autorizar la firma. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar el país que firme ese tratado internacional y se va a beneficiar los otros dos, o tres, o cuatro, ¿no? Los que estén involucrados, ¿no? Entonces, para mí, no creo ni visualizo que exista una prohibición, ¿no? Para eso hay que entender literalmente lo que se escribe, ¿no? Hay que entender e interpretar el contenido del tratado, ¿no? Porque si no sabemos interpretar y tenemos un criterio muy cortito, pues obviamente no vamos a tener amplitud para entender esas palabras. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto que no hay una prohibición. Yo creo que le conviene a México hacer esas negociaciones previas a una firma con otro país y también estudiar al país que está tratando de convencer a México para firmar. Porque, repito, si hablamos de China, pues China es un competidor, ¿no? Desde mi punto de vista, es un competidor muy fuerte para México. Y habría que ver si nos conviene firmar algún tratado comercial o no. Ahora, también hay que entender que los convenios internacionales entre particulares siguen existiendo. ¿Qué quiere decir? No vamos a cerrarle las puertas a China, ni tampoco los mexicanos vamos a cerrarle las puertas a China, porque son un sector turístico muy importante, ¿no? Entonces, aquí están abiertas las puertas para China, que vengan, que gasten sus dineros, ¿no? Y si quieren invertir, que inviertan, ¿por qué no? O sea, vamos a darle toda la amplitud. En eso no lo prohíbe en ningún apartado el Tratado de Libre Comercio actual. O sea, simplemente te está limitando a hacer negociaciones directas. Pero entre particulares el Estado no tiene nada que ver. Entonces yo le sigo comprando a China ropa porque está bonita, es buena tela, está barato y el envío es gratis, ¿no? Entonces eso no me lo prohíbe el Estado. Pero también le ofrezco mi gastronomía, mi cultura, mis fiestas, y vienen y gastan su dinero, ¿no? Y pues bienvenido. En ese sentido, cultural, educativo, social, está abiertas las puertas para todos los países de México, ¿no? Por eso somos independientes, autónomos y soberanos. Ya en diferentes materias como la comercial, de importación, exportaciones, etcétera, bueno, ya esas son otras palabras. Así es, licenciada, como bien lo menciona, no está prohibido el crear nuevos tratados o comerciar con otras naciones como lo de China. Y por eso uno de los nuevos temas o uno de los nuevos capítulos que incluye también este nuevo tratado es el capítulo 31, que es la solución, un sistema de solución a las controversias. Entonces, a través de este sistema, si llega a haber una controversia o si llega a haber algún tema el cual deba de ser tocado por las tres naciones, se reúnen, lo platican y dan la pauta o no dan la pauta para generar esos tratados comerciales o para precisamente poder ver la vía por la cual podamos negociar y se beneficie tanto la parte involucrada y las otras dos partes que forman el tratado. Vamos a pasar a la ronda de conclusiones y vamos a comenzar contigo, María Fernanda. Bueno, todo lo que analizamos en este podcast sabemos que es muy importante. Creo que nos ha llegado a la conclusión de que el TEMEC ayuda a México en algunos sectores para fortalecer las cadenas de insumo y fomentar la integración en el país y en la región de América del Norte también. Mejora la calidad jurídica y legal en los pactos entre empresas y crea bloques o comisiones especiales para solucionar conflictos de índole social, ambiental o males que acarrean las relaciones internacionales. Recordemos que el TEMEC entra en vigor el 1 de julio del 2020, pero no es un cambio, sino solamente será una renovación
para los países dentro del tratado. Exactamente como lo mencionas, María Fernanda, esto es una continuación, es una renovación de lo que ya era el pasado Telecán. Pasamos con su conclusión, licenciada Baños. Pues no me queda más que decir que aunque este tratado internacional podría haber sido mucho mejor para México, no deja de ofrecerle al país una oportunidad, la modernización en áreas significativas de la vida nacional. Entonces hay que analizar ese punto. Y una vez eliminada la noción de la modernización autoritaria, porque obviamente en ciertos rangos ¿cómo se dice? Pues es autoritaria por los diferentes sistemas políticos, pues también es el camino más conveniente para México. O en estos momentos, quisiera yo decir, el único camino para México. Pues concluir por eso. Muchas Completamente de gracias. acuerdo. Completamente de acuerdo, licenciada. Es una nueva oportunidad para México, es una herramienta en la cual se va a ver realmente la capacidad que tiene el gobierno mexicano para trabajar con sector público, para trabajar con sector privado, para trabajar con las pequeñas y medianas empresas que piensan crear una internacionalización. Entonces, vamos a ver de qué es capaz el gobierno mexicano, de qué es capaz sector público, sector privado, para llevar a México a un crecimiento, para que nos recuperemos tras esta pandemia y tras esta recesión que se prevé. Hay oportunidades, hay herramientas, entonces no hay que bajar la cabeza, va a haber mucha bolsa de trabajo a raíz de este nuevo TEMEC, entonces la oportunidad está, hay que aprovecharla, gobierno mexicano debe trabajar de la mano con sector privado y sector público, lo vuelvo a repetir, y pues bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este nuevo tratado a lo largo del tiempo, de aquí a finales de año, comienzos del siguiente año, y lo que resta del tratado, que es una duración de 16 años. Esto ha sido todo por el día de hoy. No sé si quiere agregar algo más, licenciada. Pues nada más agradecerles y reconocerles su trabajo. Han mejorado muchísimo, segura estoy que van a lograr hacer cada día un mejor trabajo. Se merecen mi respeto, ¿no? Porque admiro su juventud, su ímpetu, su resistencia, ¿no? Y su audacia para continuar con este tipo de actividades. Y me siento muy honrada de que hayan pensado en mí. Entonces, muchas felicidades. Un honor haber estado aquí en su programa y les auguro el mayor de los éxitos. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, comenten, compártanlo. Y si tienen nuevas ideas o alguna crítica constructiva, coméntenlas, que estamos completamente abiertos a mejorar. Muchísimas gracias, María Fernanda, y de parte de todo el equipo de Day to Day. Nos vemos en la próxima.